Antes de continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a realizar la Y y ya estamos casi llegando al final del abecedario tejido. Si querés saber de las otras letras de este abecedario, debajo del video estamos dejando el link correspondiente del abecedario a crochet. Y ahora nos vamos a ir al listado de materiales y después a su ejecución. Vamos a comenzar haciendo 8 cadenas. Una vez que tengamos las 8 cadenas, comenzamos con la primera fila. Vamos a dejar el primer punto sin tejer y a partir del segundo punto vamos a trabajar puntos bajos. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2, voy a tejer una cadena y trabajamos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta que me quede un punto. Estamos llegando al final, me queda un punto y sobre ese punto voy a hacer un aumento. Voy a trabajar un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Hicimos un aumento, terminamos de hacer la fila 2, doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 3, voy a comenzar haciendo una cadena y al comienzo de la fila voy a hacer un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora tejo puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final de la fila. Terminamos de hacer la fila 3 y en la fila 3 vamos a tener un total de 9 puntos. A partir de aquí tenemos que volver a repetir tal cual tejimos la fila 2 y la fila 3 sucesivamente. Doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 4 y en la fila 4 repetimos la fila 2. Tejo una cadena y voy a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta que me quede un punto. Estamos llegando al final, me queda un punto, sobre ese punto hacemos un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Hicimos la fila 4, doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 5, que es repetición de la fila 3, trabajo una cadena y al comienzo hago un aumento. Tejo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora seguimos trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final. Aquí ya vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando de esta forma. Vamos a terminar de hacer la fila 5 y después vamos a tejer la fila 6 y la fila 6 se teje tal cual tejimos la fila 2. Cuando terminemos de hacer la fila 6 vamos a volver de nuevo. Terminamos de hacer la fila 6 y en la fila 6 vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Ahora doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila número 7, voy a trabajar una cadena y al comienzo voy a hacer un aumento. Trabajo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora tejo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y
4 puntos bajos y sobre los 2 puntos que siguen vamos a trabajar una disminución. Introduzco la aguja en el primer punto, tomo una lazada, saco, dejamos en suspenso, vuelvo a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo una lazada y saco. Van a ver que tengo 3 bucles en la aguja, tomo una lazada, paso por todos los puntos. De esta forma hicimos la disminución. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 8, voy a trabajar una cadena, dejamos sin tejer el primer punto y empezamos a trabajar a partir del segundo. Voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, y sobre el último punto vamos a hacer un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora voy a hacer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. De esta forma hicimos la fila 8. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 9. Vamos a trabajar por el lado del revés de las cadenas. Vamos a dejar la primera cadena sin tejer y empezamos a trabajar a partir de la segunda. Voy a tejer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Ahora voy a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Sobre los 2 últimos puntos que quedan voy a realizar una disminución. Introduzco la aguja sobre el primer punto, tomo una lazada, saco, dejamos en suspenso, vuelvo a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo una lazada, saco, tengo 3 bucles en la aguja, tomo una lazada, paso por todos los puntos y de esta forma hicimos la disminución y la fila 9. Damos vuelta el tejido, vamos a trabajar la fila 10. Voy a tejer una cadena y dejo sin tejer el primer punto. Tejo a partir del punto que sigue y ahora trabajo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Terminamos de hacer la fila 10, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 11, tejo una cadena y hacemos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta que me queden 2 puntos al final. Me quedan 2 puntos y sobre esos 2 puntos vamos a realizar una disminución. De esta forma hicimos la fila 11, doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 12. Voy a trabajar una cadena y tejemos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Trabajo de esta forma hasta llegar al final de la fila. Terminamos de trabajar la fila 12, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 13. Voy a trabajar una cadena y hacemos puntos bajos sobre los puntos bajos hasta llegar al final y el último punto bajo
lo dejamos sin tejer. Estamos llegando al final de la fila, me queda un punto por tejer y sobre ese punto vamos a hacer un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Terminamos de hacer la fila 13 y en esta fila vamos a tener un total de 17 puntos bajos. Ahora doy vuelta el tejido, voy a trabajar una cadena y al comienzo voy a hacer un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar y ahora continuamos trabajando puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final del tejido. Llegamos al final de la fila y de esta forma hicimos la fila 14. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra y estiramos. Ahora vamos a trabajar la fila 15 y vamos a comenzar desde esta punta. Voy a insertar la aguja sobre el primer punto bajo de la fila anterior, que es esta esquina. Vamos a sacar la hebra. Voy a tejer una cadena y en el mismo lugar donde sacamos la cadena vamos a hacer un aumento. Trabajo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora tejo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Realizo una disminución sobre estos 2 puntos que siguen. Hice la disminución y de esta forma tejimos la fila número 15. Doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 16. Voy a trabajar una cadena, dejo el primer punto sin tejer y empiezo a tejer a partir del segundo punto. Voy a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y sobre el último punto que queda vamos a hacer un aumento. Voy a tejer un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora tejemos 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. De esa forma terminamos de hacer la fila 16. Vamos a dar vuelta el tejido y ahora vamos a trabajar la fila número 17. Vamos a comenzar trabajando por las cadenas y lo vamos a hacer del lado del revés de las cadenas. Voy a dejar la primera cadena sin tejer y empiezo a trabajar sobre la segunda cadena. Sobre las cadenas voy a hacer un total de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6 puntos bajos sobre las cadenas. Ahora continuamos trabajando sobre los puntos bajos. Voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Van a ver que me quedan 2 puntos. Sobre esos 2 puntos voy a realizar una disminución. Y de esta forma hicimos la fila número 17. Doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 18. Voy a comenzar haciendo una cadena y el primer punto dejamos sin tejer, empezamos a tejer a partir del segundo punto. Ahora voy a trabajar todos puntos bajos hasta llegar al final de la fila. Terminamos de hacer la fila 18, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 19, voy a trabajar una cadena y voy a tejer puntos bajos hasta que me quede solamente 2 puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Me quedan 2 puntos. Sobre esos puntos voy a hacer una disminución. Hicimos la disminución y de esta forma terminamos de hacer la fila 19. A partir de aquí tenemos que volver a repetir la fila 18 y la fila 19 sucesivamente. Vamos a hacer la fila 20, que es la repetición de la fila 18. Voy a trabajar una cadena, dejo el primer punto sin tejer y empiezo a tejer a partir del segundo punto. Voy a trabajar todo en puntos bajos hasta llegar al final de la fila. Terminamos de hacer la fila 20, ahora vamos a hacer la fila 21. Voy a comenzar haciendo una cadena y voy a trabajar puntos bajos hasta que me queden 2 puntos bajos al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Sobre los 2 últimos puntos que me quedan voy a trabajar una disminución. De esta forma. Terminamos de hacer la fila 21, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 22. Voy a tejer una cadena, dejo sin tejer el primer punto y empiezo a trabajar a partir del segundo punto. Voy a trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila y de esta forma terminamos de hacer la fila 22. Ahora vamos a cortar la hebra, vamos a estirar y vamos a trabajar otra solapa igual que esta. Cuando hagamos la segunda solapa no vamos a cortar la hebra porque desde ahí vamos a continuar trabajando la fila de unión. Vamos a continuar, tenemos listas las 2 solapas. Van a ver que aquí no corté la hebra porque de este lugar vamos a continuar con la unión de solapas y vamos a utilizar una aguja más fina que es de 2 milímetros. Voy a colocar una solapa arriba de la otra, voy a retomar mi tejido, empezamos haciendo una cadena y voy a introducir la aguja sobre este punto bajo que sería la esquina y sobre la esquina de la otra solapa. Tomo una lazada, saco y voy a trabajar un punto bajo. Vamos a ir uniendo las solapas con una fila de puntos bajos. De nuevo, vuelvo a pinchar en una solapa y también en la otra. Pasé por las 2 solapas, tomo una lazada, saco y trabajo un punto bajo. De nuevo, la aguja pasa por ambas solapas, tomo una lazada, saco y tejemos un punto bajo. Si se me complica mucho pinchar por las 2 solapas a la vez, primero paso la aguja por una y después por la otra. Y ahora tomo una lazada, saco y trabajo puntos bajos. De esta forma voy a seguir uniendo con puntos bajos. Van a ver que estamos llegando a la esquina y en la esquina. De nuevo vuelvo a pinchar por ambas solapas, trabajo un punto bajo y en este lugar para poder girar voy a hacer otro punto bajo en el mismo lugar. Eso me permite girar para esta parte. Y aquí van a ver que tengo, de un lado tengo cadenas y del otro lado tengo puntos bajos. También hacemos lo mismo, pinchamos por ambas solapas y vamos tejiendo puntos bajos. Continuamos. Y ahora de nuevo aquí ya no tengo
ninguna referencia, lo único que hago es pinchar por ambas solapas e ir trabajando los puntos bajos. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo esta fila de puntos bajos. Voy a ir por toda esta parte, por esta parte, por esta parte y voy a llegar hasta este lugar. Acuérdense que siempre en las esquinas tengo que hacer 2 o 3 puntos bajos para poder girar para el otro lado. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Llegamos a este lugar y antes de continuar vamos a rellenar porque si no después va a ser difícil. Y aquí también les quería mostrar que todas las hebras que tenemos sueltas las vamos dejando dentro de la letra. Si les cuesta rellenar, destejen un poquito y vuelven a tejer de nuevo. Bueno, aquí está, van a ver que rellené esta parte y ahora continúo tejiendo de nuevo de esta forma. Seguimos trabajando de esta manera. Y ahora en esta parte van a ver que tenemos en una parte cadenas y en la otra puntos bajos. Bueno, ya tejí bastante. De nuevo, vuelvo a rellenar. Y luego vuelvo a tejer. De esa manera vamos a ir trabajando. Tejiendo, rellenando, tejiendo hasta llegar al final. Estoy llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Cortamos la hebra. Vamos a estirar y vamos a perder esta hebra. Voy a pasar la hebra para el otro lado del tejido por este lugar. Damos la vuelta y vamos a perder un poquito la hebra por este lugar. Ahora lo hacemos por el centro de la letra. Vamos a estirar y cortamos lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer la letra Y. Y si te gustó este video, no te olvides de darle un me gusta. También me puedes dejar un comentario diciéndome qué cartel tejido vas a hacer con esta letra. Y nos vemos en el próximo video.